Continuamos aquí en Para Toda Mujer y antes de arrancar con el doctor Miguel Jacobo, agradecemos nuevamente a Max Center, líder en ropa deportiva, con los mejores precios, las mejores marcas, todo lo último en tendencias, los precios, los préstamos personales, precio de contado, todas las tarjetas, ¿eh? Así que muchísimas gracias a Max Center por acompañarnos como todos los jueves aquí en nuestro programa, ¿eh? Tienen que ir y comprar absolutamente todo ahí. Doc, muchas gracias por estar acá, el doctor Miguel Jacobo. Te presentamos nuevamente. Susana. No, por favor, Doc. Fue en estos días el Día Mundial del Alzheimer, ¿verdad? El 21 de septiembre Sí. se conmemora a nivel mundial el Día del Alzheimer, y la Sociedad Neurológica Argentina, a quien tengo el honor de representar en Santiago del Estero, Sí. acorde a esta conmemoración, siempre trata de difundir pautas a la comunidad que son literalmente útiles, sobre todo hoy que cobra envergadura el hecho de saber que hay ciertos elementos con los cuales podemos cuidar el cerebro y por ende proteger o disminuir las chances de padecer la enfermedad de Alzheimer. Bien. Brevemente, ¿cómo podríamos definir lo que es el Alzheimer, Doc? Es una enfermedad neurodegenerativa Sí. que tiene una mayor incidencia y prevalencia a medida que la edad avanza. Es decir, el principal factor de riesgo no modificable es la edad. Bien. Luego, un segundo factor de riesgo no modificable es la herencia. Si ambos progenitores, padre y madre, han padecido la enfermedad, la persona tiene mayor chance, mayor susceptibilidad a contraer la enfermedad que la población que no tiene estos antecedentes. Bien. Y es una enfermedad que constituye el grupo de lo que se conoce como demencias. Bien. Y teniendo en cuenta que la expectativa de vida va a aumentar en los próximos años, se piensa, y es por ahí un término que uno puede asumir como descontextualizado, pero en realidad es real, vamos a estar frente a una epidemia de Alzheimer. Porque en el año 2050 pensamos que esto se va a multiplicar. Y hoy en Argentina hay 500.000 de pacientes de más de 65 años que padecen demencia. Bien. Y la principal es la enfermedad de Alzheimer. Doc, y me dices que son pacientes de 65 años. ¿A partir de esa edad puede aparecer o puede aparecer antes también? Puede aparecer antes. En realidad hay inclusive un 5% de formas que no son esporádicas, sino familiares, Sí. donde hay una transmisión genética, y estos pacientes en general, los síntomas se presentan antes de los 40 años. Bien. ¿Sí? Entonces, si bien es mucho más frecuente en pacientes que tienen 70, 80 años, Sí. no es exclusivamente de esta franja etaria, Bien. sino también hay personas que pueden, la minoría, presentar síntomas que tienen que ver con el Alzheimer. Por supuesto que en ellos tenemos que ser muy exhaustivos en cuanto al diagnóstico diferencial para poder decir que tienen una enfermedad de Alzheimer. ¿Y cuáles son esos síntomas que tenemos que tener en cuenta? Ya sea una persona de 40 años, cualquier persona, porque para nosotros o para algún familiar también estar atentos. En general se la ha vinculado, y siempre nosotros atendemos cuando la pérdida de memoria, por lo menos en las formas típicas de presentación. Sí. Sobre todo porque no hay, muchas veces uno dice olvidar u olvido, y olvidar es normal, forma parte de... Aparte con este ritmo de vida tan acelerado que Olvidar vivimos todos. es normal. Lo que el neurólogo debe hacer es diferenciar lo que es un olvido benigno, que llamamos, Sí. o un olvido normal, de un olvido patológico. Por supuesto que cobra mucho valor en cuanto a Alzheimer el olvido que se presenta en la tercera edad. Bien. Y esta pérdida de memoria generalmente impacta en lo que llamamos, en la forma inicial, en la memoria episódica, es decir, la memoria del cuándo y del dónde. O sea, dónde dejé tal cosa, cuándo hice tal claro. cosa. Es generalmente la memoria en principio afectada. Luego, por supuesto, se van sucediendo una serie de acontecimientos clínicos donde la orientación en el tiempo también se ve, digamos, precozmente alterada. Bien. Pero luego, cuando la enfermedad está progresivamente desarrollada en toda su magnitud,
ya hay un cortejo sintomático muy típico de esta enfermedad. Pero siempre, y esto quiero hacer hincapié, el neurólogo debe descartar entidades que se parecen a la enfermedad de Alzheimer. Bien. En realidad, si bien el diagnóstico es estrictamente clínico, los métodos complementarios, análisis de laboratorio específicos e imágenes nos sirven para descartar otras afecciones que pueden simular la enfermedad de Alzheimer. Bien, clarísimo. Vamos a seguir hablando acerca de esto, Doc. Vamos Buenísimo. a seguir con el doctor Miguel Jacobo acerca de lo que es la prevención y tratamientos en un ratito. Vamos a presentar ahora a nuestra querida pastelera Florencia Gabellini, en donde se deleitó a todos nuestros camarógrafos con unos exquisitos pancakes. Miren esto. Hola Susi, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y que nos salva de cualquier postre que necesitamos hacer urgente, que justo vinieron visitas y lo hacemos en 2 segundos. Un huevo y 125 de harina. En el caso de ser celíaco pueden reemplazarlo por maicena. Ahora lo vamos a hacer con maicena para que vean que queda muy bien y es más saludable. Y en total 250 de leche, que le vamos a ir incorporando de a poquito para que no se nos haga grumos. Es una preparación que la podemos hacer tanto dulce como salada, así que está muy bueno. Ahora la vamos a hacer dulce. La mezclamos bien y la dejamos descansar unos 40 minutos. Luego del descanso está lista para ser cocinada. Nosotros vamos a hacer una sartén antiadherente para que sea mucho más fácil cocinarla, así que ahora lo mostramos. Como les decía antes, ahora lo vamos a hacer dulce, pero una muy buena opción es hacerlas saladas. Las saladas vamos a hacerlas tipo canelones o con unas verduritas salteadas o con queso y cebollita y atún, queda muy rico. Y es una buena comida rápida para hacer en la casa a la noche, que no hay nada para cocinar. Nosotros hoy vamos a hacerla dulce. Están los clásicos con dulce de leche. Bien empalagosos. Y también vamos a hacer una opción más fresca, que es con crema chantilly, que es crema de leche batida con azúcar. Es para 100 gramos de crema de leche, 20 gramos de azúcar, poquitito. Y frutillas. Esta es más para el verano. A lo de frutilla con crema le vamos a poner una salsa de vino, que es una reducción de vino tinto, el vino tinto que les haya sobrado del almuerzo del domingo, con azúcar. Una vez que tienen un punto bien tomadito de salsa, queda espectacular. Y es un postre súper rápido y fácil para hacer en la casa. Muchas gracias a Flor Gabellini, le mandamos un beso enorme para ella. Seguimos con el doctor Miguel Jacobo. Doc, tenemos 2 preguntas. Fernanda Bravo nos pregunta cómo se previene, bueno, y el tema de los síntomas, que ya dijimos cuáles son los síntomas, ¿cómo se previene el Alzheimer? Bueno, eso es muy importante, teniendo en cuenta que recién hablaba de cuáles son los factores de riesgo no modificables. Sí. Si uno quiere instituir una real prevención, creo que la primera barrera o lo primero a atender nos ocupa a todos como comunidad, Sí. que es el hecho de lograr que todos tengamos acceso a una buena educación. Porque hoy se ve que el aprendizaje, la falta de educación, es un factor de riesgo que en el futuro puede
digamos, crear un escenario donde la enfermedad de Alzheimer sea más factible de producirse. Es decir, un niño que esté bien educado, que tenga todas las etapas de aprendizaje correctamente realizadas, Sí. y para poder llegar a esas etapas de aprendizaje es necesario, ¿no es cierto?, que al nacer tenga la suficiente nutrición y estímulo como para poder encarar todas las etapas, digamos, escolares, preescolares y escolares en forma completa. Quiere decir que ahí comienza la primera barrera. ¿Y sabes por qué tiene esto mucho valor? Porque hoy se conoce que los cambios que se suscitan en la patología pueden empezar a producirse en el cerebro a los 20 años, ¿sí? O 25 años. De ahí que estos factores de riesgo que podemos modificar son muy importantes para crear una reserva cognitiva Sí. que es o vendría a ser una especie de barrera contra la injuria cerebral que se puede estar produciendo. Dicho de otras maneras, se ha visto, y esto es algo sorprendente, que pacientes que tenían las lesiones típicas de la enfermedad de Alzheimer, depósito de determinadas proteínas anómalas, no desarrollaban en vida clínicamente la enfermedad, es decir, no mostraban los síntomas del Sí. Alzheimer, aún teniendo lo que distingue al Alzheimer desde el punto de vista anatomopatológico. ¿Y cómo se puede lograr esto? Bueno, hoy se le da mucho valor a determinadas situaciones, como hablaba con mi colega y amiga, la doctora Tinari, fuera de cámara, como por ejemplo, realizar actividad física. Sería larguísimo enumerar los beneficios o cómo actúa la actividad física a nivel cerebral. Bien. Mediante la liberación de mediadores químicos, mejorando la circulación, incrementando la función de un órgano que es fundamental en la consolidación de la memoria, que tiene la forma de un caballito de mar, que es el hipocampo. Entonces, actividad física, actividad social. Somos seres sociales Así para es. vivir en comunidad. Y si bien toda la informática de la cual hoy disponemos es necesaria, Sí. porque realmente Internet y todos los avances tecnológicos vienen a ofrecernos un enorme aporte en el bagaje de conocimientos, no podemos de ninguna manera encerrarnos con una computadora, para que se me entienda. Así es es. decir, el intercambio social, trabajar en grupos, trabajar en equipos, es fundamental para el desarrollo de nuevas neuronas, que hoy se sabe que aún en edades ulteriores Sí. Podemos desarrollar nuevas neuronas, podemos desarrollar nuevas conexiones. La actividad mental, siempre hablo de la triple actividad. ¿Hay ejercicios como para mantener? La actividad mental, todo lo que uno puede hacer, ejercicios, lo lúdico, tocar instrumentos, aprender idiomas, sobre todo algo que no esté vinculado con lo que hacemos en Con la forma rutinaria. rutina, claro. Los nuevos desafíos mentales, encarar una literatura que por ahí no es la que habitualmente uno hace. Supongamos, yo puedo leer neurología todos los días, pero el hecho de que pueda dedicarme a tratar de leer poesías o leer determinados géneros que no tengan vínculo con la medicina es algo que va a impactar favorablemente en mi cerebro. Perfecto. Los factores de riesgo cardiovasculares. Antes se pensaban que nada tenían que ver. Hoy, un paciente hipertenso, diabético, obeso, sedentario, que fume o que consuma drogas, que tenga nivel de grasas superiores a lo normal en sangre, tiene mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer que aquel que no las tiene. ¿Sí? Bien. Concepto importante. Dormir bien. Nosotros en el sueño consolidamos un sinfín de cosas. Siempre hago la comparación que es como que el auto que para, pero para cargar nafta. Es decir, no es algo pasivo. Entonces, en el sueño se suceden una serie de acontecimientos que son fundamentales para la memoria. Y no solo para la memoria, sino para otras funciones cognitivas, como para la toma de decisiones, como para la resolución de problemas. Bien. La alimentación. También el hecho de es comer, importante. exactamente. Tal vez nutricionistas sean mucho más, puedan ser puntuales que lo que voy a hacer, pero todos sabemos que dietas en base a verduras, a frutas, a carnes de pescado, pollo, también está mal decir que la carne de vaca es
negativa, todo lo contrario. O sea, una dieta debe ser completa. Bien balanceada. Pero completa y exactamente, balanceada, equilibrada, Bien. que aporte todos los nutrientes que son necesarios para el cerebro. Bien. Eso un nutricionista lo conoce mucho, mucho más. Y algo que siempre hago hincapié, de lo cual no escapamos, sobre todo todos los que nos dedicamos a profesiones que nos insumen, estrés. El estrés es algo que hoy se conoce, sobre todo el estrés crónico. Hay una liberación de una hormona que se llama cortisol, Sí. a partir de dos glándulas que están encima de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales, y ese cortisol se deposita justamente en esta estructura que tanto tiene que ver con el Alzheimer, que es el hipocampo. Entonces, esos factores, si uno los resume brevemente, la triple actividad, el cuidar los factores de riesgo, la alimentación, hacer una buena higiene del sueño, evitar el estrés. Bien, Y es dentro de fundamental. todos aquellos, yo quiero resaltar el valor de la actividad física. Bien. Porque la actividad física es algo fundamental para Es el cerebro. para todo, Para ¿no? todo. Para el cerebro, para todo. fundamentalmente, Me toca pero hablar para de esto, todo. pero la actividad física es Bien. irreemplazable. Doc, antes de despedirte, Edith Brizuela nos cuenta que está con una tía que ella es de Santiago del Estero, fue a Buenos Aires, le diagnosticaron Alzheimer. ¿En dónde atiendes? En el Sanatorio Norte. Sanatorio Norte, para Hace que vayan. 30 años. 30 años. Es mi otra casa. Bien, perfecto. Doc, un placer tenerte aquí en el programa. La verdad que es un tema para seguir hablando muchísimo. Tenemos nuestras otras invitadas también, pero vamos a seguir conversándolo Bueno, en el otra placer oportunidad. es mío y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Doc. Estábamos con el doctor Miguel Jacobo. En el próximo bloque ya está la doctora ginecóloga María del Carmen Tinari para hablar sobre el embarazo en adolescentes, embarazo no planificado. Ya volvemos.